El CIMAV presenta Bien, muchas gracias por la presentación y bueno, una disculpa por las condiciones en las que me presento hoy así ante ustedes, pero pues son cuestiones que no se pueden controlar, entonces pero con mucho gusto estoy aquí. Bueno, como ya había comentado la doctora, voy a hablarles sobre un tema que nos compete a todos, bueno, todos los que realizamos síntesis de nuevos materiales o estudio de materiales ya existentes. A esta charla le he titulado Cristalografía Matemática, las relaciones grupo-subgrupo en la descripción de fases cristalinas. Y ahora vamos a ver qué es la cristalografía matemática y qué es lo que lleva a que pueda analizar diferentes materiales con esta herramienta. Entonces aquí he puesto dos citas, una es del doctor Simba, y las he puesto porque describe muy bien la idea que quiero proyectarles. La primera cita dice que la ciencia es importante porque si entendemos el mecanismo subyacente, podemos fabricar estructuras relevantes, explorar diferentes tipos de materiales y mejorar sus propiedades para que finalmente lleguemos a los dispositivos que tengamos, ¿no? Entonces esto se aplica mucho a diferentes áreas, por ejemplo, a nuevos dispositivos electrónicos, prótesis, textiles, mejorados, etc., ¿no? Y pues, aunque no lo creamos, pues también a aquellos compañeros que se dediquen a áreas como biología, que generalmente no las relacionamos, pero pues también son nuevos a los materiales que los que ellos desarrollan. Entonces, bajo esa premisa de que yo quiero conocer cómo están estructurados los materiales para poder desarrollar nuevos dispositivos, voy a buscar una herramienta para poder entenderlos. Y esta herramienta, la que yo voy a presentarles, pues está dentro de la cristalografía matemática. Entonces, esta es una nota del doctor Máximo Nespolo, una persona muy versada en temas de cristalografía y teoría de grupas. Y el doctor Nespolo dice que cristalografía matemática es una rama de la cristalografía que trata específicamente con las propiedades fundamentales de simetría y periodicidad de los cristales, así como con aspectos de transiciones de fase y propiedades físicas de los cristales, propiamente. Entonces, si se dan cuenta, pues esto sí tiene que ver mucho con aquellos de nosotros que tengamos estructuras que tienen un orden periódico a largo alcance. Y algunos se preguntarán de si solo la cristalografía me determina como los distintos tipos de materiales. Pues no siempre ha sido así. Por ejemplo, podemos clasificarlos por los enlaces químicos, y entonces ahí vienen los enlaces covalentes y los iónicos y las interacciones de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Entonces todos aquí los presentes que son químicos pues conocerán estos conceptos. Y después veremos que hay unos que están clasificados de acuerdo a su composición química, y entonces les vamos a nombrar orgánicos o inorgánicos. Hay otra clasificación más específica, pero eso es algo nuevo. Y luego tenemos los que tienen diferente empaquetamiento. Esto va todo mucho con nuestros compañeros metalúrgicos, que ellos manejan sus empaquetamientos compactos y no compactos. Y esta es nuestra clasificación en base a las propiedades de simetría. Entonces, pues simetría es una acción que yo aplico a un material y lo dejo invariante. Es decir, que yo no me doy cuenta que le he aplicado esa operación. Entonces, esas operaciones se llaman transformaciones isométricas. No importa que yo lo gire o lo desplace, lo voy a ver exactamente igual. Cuando todas esas transformaciones o operaciones que yo estoy aplicando a un objeto lo dejan invariante, entonces pues surgen los 32 grupos puntuales. ¿Y qué pasa si ahora a estas rotaciones propias e impropias, y propias e impropias se refiere como a la dirección en la cual la estoy aplicando aquí, ¿no? Como en dirección de las manecillas del reloj o contrario? Y entonces, pues le voy a aplicar un plano de deslizamiento o un eje tornillo. Si a esos 32 grupos puntuales yo aplico ese eje tornillo o ese plano de deslizamiento, pues ahora ya tengo 200 grupos espaciales en todas las
conmutaciones que pueda haber aquí. Y son los que encuentran ustedes en las tablas internacionales de cristalografía. Entonces, en base a que ya tengo 200 grupos espaciales en 3 dimensiones, porque en 2 dimensiones nada más tengo 16, voy a ver cómo es que pueden conmutar entre ellos. ¿Cómo puedo pasar de una simetría a otra? ¿Qué tengo que hacer? Pues podría primero establecer que hay transiciones de fase. Y estas transiciones de fase pueden ser disruptivas o no disruptivas. Entonces implica que una se puede llevar como la secuencia en la cual ha cambiado esa simetría o esos átomos en el espacio, y otra en la que no puede llevar la secuencia. Entonces imaginemos que ustedes son, bueno, las sillas son los planos cristalográficos y ustedes son átomos. Y de repente, pues nos invitan a salir y yo puedo llevar la secuencia de cómo van saliendo cada uno de ustedes y puedo establecer entonces una transición de fase disruptiva. Pero si salen todos de repente corriendo y yo no llevo esa relación, pues es disruptiva, no la puedo describir. No sé quién salió primero. Entonces no puedo decir, como al final, en vez de estar aquí, no sé, 40 personas, pues solo quedan 3. ¿Cómo puedo generar esas transiciones de fase? Ustedes ya lo saben, pues a través de la presencia de defectos puntuales, que pueden ser átomos intersticiales, sustitucionales, que vienen las soluciones sólidas de muchos compuestos que suelen sintetizar, y luego están aquellas que son no muy bien dirigidas, que son las que corresponden a variaciones de presión, temperatura o composición, como los quenching. Ok, entonces ya sé cómo las puedo generar o cómo se generan. Sé que tengo 200 grupos espaciales y entonces voy a relacionar esos 230 grupos espaciales, que yo sé que es un grupo, con la teoría de grupos. Porque la teoría de grupos a través de matrices me va a decir cómo ustedes átomos se van a desplazar o van a cambiar de posición, ¿no? Entonces tengo la cristalografía y teoría de grupos, y eso se llama relaciones grupo-subgrupo. Esto no es nada nuevo, ya tiene mucho tiempo. Esto fue desarrollado en los 60 por Roosevelt y Wedracher, y en los 80 pues fue con el trabajo del doctor Baringhausen, ahorita vamos a ver en qué consiste, y del doctor Hewlett Müller. Entonces, la idea es esta. Tengo mi grupo espacial de cómo está mi compuesto, es decir, cómo están mis átomos en el espacio, en esta celda, y qué operaciones de simetría puedo aplicar, y eso le voy a llamar un grupo. Pero podemos hacer soluciones sólidas, y entonces voy a distorsionar como muestran ustedes en el espacio, y entonces esa transformación estructural me va a dar lugar a algo que se llama un subgrupo, que ahí lo vemos con esta letra H. ¿Y cuáles son los elementos que están presentes en uno y en otro? Pues esa relación de elementos que estaban presentes en el grupo y en el subgrupo se llama índice. Es decir, que si en uno tengo 4 elementos de simetría y en el otro 2, pues este índice va a ser 2, ¿no? Aquí hay un ejemplo muy sencillo, después me voy a ir a casos ya reales. Y tengo el rompimiento de simetría generado por una distorsión. Tengo esta celda que tiene un átomo de bismuto, al cual le aplico una rotación, se genera el átomo de bismuto que está hacia la derecha de ustedes. ¿Y qué pasa si ahora tomo un espejo? Pues en esa celda, entonces en la parte inferior también tengo otros 2 átomos de bismuto. Pero si yo los verso, como lo puedo ver aquí, pues estos ya no son equivalentes. Y he perdido una operación de simetría. Entonces, he perdido ese plano espejo. Entonces lo describo, los dos son monoclínicos. Aquí mi bismuto tiene una posición independiente, pero si hago una distorsión, genero 2. Este tipo de distorsiones, donde las traslaciones se mantienen, las voy a conocer como isotraslacionales o traslación
bueno, es el término que en alemán que se maneja, por eso lo estoy comentando, porque en los artículos o en las tablas internacionales A1 ustedes lo van a encontrar así. Y luego están las transformaciones que se deben a presiones de, pues, variaciones de presión o de temperatura, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo escandio y a 21 grados Celsius lo tengo con una simetría hexagonal, pero a 1400 ya es cúbica, ¿no? Esto genera diferentes vibraciones atómicas y arreglo de los átomos en el espacio o en el aire. Pero dije que eran 230, o sea, si lo voy a hacer tan detallado como está ahí, pues me voy a pasar mucho tiempo. Pero, pues gracias a los editores de las tablas internacionales A1, pues ellos le hicieron un gran trabajo y tenemos estas gráficas donde me relacionan los grupos espaciales con alta simetría y sus subgrupos máximos. Entonces, mi tarea solo es ir a las tablas internacionales A1 y decir, pues tengo, no sé, un compuesto, compañero. Óxido de tungsteno. Imaginemos que tiene esta simetría. Y entonces, después al óxido de tungsteno lo vamos a dopar y vamos a elucidar si me puede dar otra simetría. Pues, ¿qué crees? Que a lo mejor sí. Y te puede dar todas estas. Entonces, cuando yo saco mi patrón de difracción de rayos X y no se parece al que tenía al inicio, pues puedo hacer más estrecha mi búsqueda porque solo tengo 6 o 7, grupos espaciales en los cuales puedo hacer mi relación de extinciones sistemáticas y ver si sí corresponde a alguno de estos, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues ya no tengo que ver si corresponde a los 229 restantes, ¿no? Ya de 229 pasé solo a 7 y me hago mucho trabajo. Entonces, con estas gráficas que se describen en las relaciones grupo-subgrupo, pues puedo predecir transiciones de fase, hacer análisis de dominios estructurales, determinar estructuras prototipo y determinar nuevas estructuras. Entonces, para quienes se dedican a la cristalografía, pues esto ahorra mucho trabajo. Y van a ver que es relativamente sencillo. Entonces, los términos que me voy a encontrar en estas relaciones grupo-subgrupo son los triangulation glide, o aquellos donde se mantienen las traslaciones. Terminando el seminario, si quieren hacer este ejercicio, pueden hacerlo, vayan a las tablas internacionales y van a ver que este grupo espacial es 2 con respecto que el C2, que es el 5, se mantienen las mismas traslaciones. Y luego están las transformaciones que son isoclase o clase Gleiche, y ahí se van a reducir las traslaciones, y este es otro ejercicio, ¿no? Que pueden llegar a hacer ahí a su cubículo o enlargarlo en su casa. Y vamos a ver que hay uno más, que son los grupos isomórficos, y aquí están dentro del mismo grupo, nada más que va a cambiar un parámetro de la celda, uno va a ser más grande que otro, ¿no? Con respecto al original. Les menciono esto porque eso es lo que vamos a encontrar durante las siguientes láminas de la piel. Pero yo les dije que, pues sí, ya tengo otros potenciales grupos espaciales, pero ¿dónde están los átomos? ¿Y cómo voy a saber dónde están los átomos? Pues a través de estas matrices. Tengo matrices de transformación. Esta matriz me va a indicar variaciones en la longitud del vector, de los vectores base, que son, pues, lo que conocemos nosotros, nuestros parámetros de celda, nuestros desplazamientos en el origen, y las inversas de estas dos matrices son las que me van a dar mis nuevas posiciones atómicas. No, adelante. Entonces, mi primera matriz son mi componente rotacional, la siguiente matriz es mi componente translacional, y las inversas son las que, como les comentaba, me dan mis posiciones atómicas. Quiero comentarles que hay programas que hacen esto,
pero lo más recomendable es hacerlo a mano, porque los programas lo hizo otra persona y son infinitas las combinaciones, entonces puede haber errores o pueden haber rutas muy largas, ¿no? Entonces mejor practicar un poquito lo que vimos en nuestras clases de maestría y ya. Entonces, para la representación de las posiciones atómicas voy a tener algo que se llaman árboles de Barnehausen, y estos arbolitos lo que me van a presentar pues es una relación entre el grupo con mayor simetría del que partí y el subgrupo. Y aquí voy a encontrar toda la información que yo requiero para las nuevas descripciones. Desde mi grupo espacial, fórmula química, el índice que ya dijimos que era como la relación entre el número de operaciones de simetría que tenía el grupo y el subgrupo, mis desplazamientos, y ya propiamente en las posiciones de los átomos, pues la simetría puntual y la posición en el espacio. Entonces retomamos nuestro ejemplo del bismuto. Entonces aquí ya sé que tengo mi grupo espacial de un diagonal M y el P2, donde perdí el plano espejo. Y ahora lo voy a representar en un árbol de Barnehausen. Entonces, aplicando las matrices que les presenté hace ratito, pues entonces puedo tener cómo cambió la posición de este átomo de bismuto por la torsión. Tengo mis nuevas posiciones, sé que perdí dos operaciones de simetría, o la relación entre las que tenía y las nuevas son 2, se mantienen los mismos parámetros de Z, es decir, pues el aula donde se encuentran está del mismo tamaño, eso no cambió. Y esto entonces lo puedo meter a una plantilla y realizar un análisis RIPE, ¿no? Y ya me ahorré pues ahí como 3 meses. Bueno, eso generalmente a mí me pasó cuando empezaban. Puedo hacer un poco más complicado, pues sí voy a poner otro compuesto con 2 átomos y lo puedo hacer así hasta en el número de átomos, ¿no? Entonces aquí lo que les decía de las transformaciones isomórficas corresponden al mismo grupo, solo un parámetro cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí el parámetro en C pues es el doble, y lo podemos ver aquí en las 2 estructuras. Y ahora vamos a ver pues casos reales. Y nuestros casos reales pues conforman transformaciones de fase orden-desorden, que eso lo vimos en hidroxiapatita y carbono hidroxiapatita. En coexistencia de fases representadas por simetría con cenetimas, estos compuestos se usan para procesos de biorremediación de suelos. También hicimos análisis de dominios estructurales, pirofosfatos de itrio o torbellitas. Los primeros se usaban como conductores iónicos y los otros pues son muy bien estudiados por propiedades ópticas. Algo que hemos hecho recientemente son transformaciones de fase afines, dióxido de germanio con altas presiones dinámicas. Entonces podemos obtener nuevas fases que no se presentan en el planeta, fases exógenas que se presentan en cuerpos interestelares. Y aquí es donde entran los astrónomos, ¿no? A ellos les interesa mucho este trabajo. Y tenemos también nuestras transformaciones de fase no disruptivas, y en este caso corresponde al estudio que realizamos en óxido de germanio dopado con vanadio, y esos son potenciales catalizadores. Y mi primer ejemplo son las apatitas, mineral de hueso, y eso ahorita les voy a comentar la importancia que tiene. Aquí lo que hicimos estas transformaciones, empleamos diferentes técnicas. Para obtener el precursor realizamos molienda mecánica y después un tratamiento térmico, y aquí es donde estas relaciones cristalográficas grupo-subgrupo me sirvieron mucho, porque entonces pude determinar si había un estado intermedio. Posteriormente calenté y entonces tengo mi fase de carbono hidroxiapatita. Este trabajo es un trabajo que he realizado con el doctor Lauro Bucio, el doctor Eligio Orozco, y que hemos contado con el apoyo del doctor Luis Fuentes, aquí de CIMAC.
Y entonces, en una descripción ya cristalográfica, que a veces puede parecer abstracto para nosotros, pero les recomiendo que usen herramientas de proyección de estructuras, porque estas nos van a permitir pues, rotarlas, o por ejemplo esto lo dicen en un programa que se llama Diamond, nos permite poner planos, ejes de simetría, etc. Puedo ver cómo cambia esta simetría, o hay una distorsión de la simetría de la hidroxiapatita a la carbohidroxiapatita en estos anillos, ¿no? Que es donde se encuentran los grupos hidroxilo y que ahora pues, van a estar intercambiados o están en diferentes direcciones. Y cuando estábamos haciendo este trabajo, nos surgió la duda, porque este es un tema de controversia en el estudio de las zapatitas, si puede haber una hidroxiapatita con un grupo espacial P2,1 diagonal M, monoclínico. Y pues sí, ¿y de dónde surgió esto? Les comenté que esto lo hicimos con molienda mecánica y los cristalitos o lo que obteníamos no era lo que esperábamos, ¿no? Generalmente la hidroxiapatita cristaliza en forma de agujas y esto lo hizo de manera isotrópica, es decir, esferas, ¿no? ¿Eso tiene una trascendencia? Pues sí, porque imagínense que su su apatita de mineral de hueso no está en forma de agujas, sino está isotrópico. Si lo pienso, entonces pues voy a contribuir a que me dé osteoporosis o alguna enfermedad de hueso, ¿no? Porque el que estén esas agujas entrelazadas son las que dan cohesión. Y ahora entonces voy a ver dónde están los átomos. Empezamos con un ejercicio muy sencillo, con dos, pero cuando entremos a estas estructuras complejas, pues ya tenemos que hacer el análisis, pues no de dos, sino de varios, y pues me quedan muchas posiciones. ¿Tengo que hacer todo eso? Sí, porque esas son las posiciones que yo voy a utilizar para hacer mi ajuste ritmo. Y esta es la descripción que hay con otras estructuras, ¿no? Que como bien les decía, cuando vamos a tocar con estos términos, donde se mantienen las traslaciones. La siguiente. Y vamos a ver otros sistemas, por ejemplo, los ortofosfatos, como bien les comentaba, se usan para remediación de suelos, pero también son potenciales conductores iónicos con diferentes aplicaciones. Y aquí también vemos que hay estas transformaciones de fase. Primero, a diferencia de lo que hice anteriormente, aquí hice la elucidación de qué es lo que podía obtener y la razón es la siguiente. Enviando mis herramientas de microscopía electrónica, pues hice el análisis topográfico de esa muestra de ese ortofosfato de litio, que yo potencialmente pensaba que el litio iba a estar topando todos los intersticios, porque lo que yo quería obtener eran esos conductores iónicos. Pero ¿qué creen? Que con solo ver las micrografías en microscopía electrónica de barrido con electrones me di cuenta que no había sido así. ¿Cómo me di cuenta? Dije litio. El factor de dispersión de litio es muy bajo y no lo puedo ver por LS acoplado a microscopía electrónica. Y no tenía en ese momento otra herramienta. ¿Cómo creen que me di cuenta de que algunas partes se habían dopado y otras no? ¿Quién lleva cristalografía de aquí? Todos. Bueno, pues con una herramienta que ya muchos no usamos, se llama cristalografía geométrica, y entonces pues ya nos vamos a Gus High y aquellos personajes, y entonces empezamos a estudiar las facetas o las caras del cristal, ¿no? Ah, sí, tengo esta pirámide y sé que esa pirámide es característica de estructuras hexagonales, pero pues mi librito de mineralogía también dice que si tengo domos, pues eso corresponde a simetrías ortorrómbicas. Ah, ok, entonces
En mi micrografía de electrónica de ruido, pues yo puedo ver esas bipirámides y domos. Entonces, eso quiere decir que estos microcristales que tienen domo, pues fueron potencialmente dopados con litio, porque cambió un parámetro de la sangre. ¿Cómo podría validar lo que estoy diciendo? Bueno, eso ya lleva más trabajo, pues van con aquí Oscar Solís y le dicen que en el FIB les monten uno de esos cristalitos y pues hay que ser muy cuidadosos de ver en qué dirección hacemos el corte, preparamos ese corte para verlo después por TEM y pues suerte. No hay otra, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay otra. Si hay otra forma de hacerlo, posteriormente les voy a decir, porque voy a hablar de otra técnica que permite hacer, o es potencialmente una herramienta para hacer cristalografía geométrica, ¿no? Y es así entonces que ya puedo, con esa herramienta y con la elucidación que había hecho previamente, decir que este ortofosfato de litio pasó de una simetría tetragonal a una ortorrompida. Y al menos en ese análisis más o menos puntual, puedo decir que sí, parte de mi muestra se lo toco el litio, ¿no? Y nuevamente pues protejo con mis árboles de códigos. Y luego, fíjense que encontré algo, que vi que había una relación entre esos pirofosfatos y las torbetitas. Que eso es otro tipo de compuesto. Y esto, ¿quién me lo dijo? Pues me lo dijeron los arbolitos, ¿no? Pues tengo este pirofosfato y sé que todas estas torbetitas, o estas estructuras cristales en estos grupos espaciales, pues puede haber una relación. Que ese es un trabajo que, pues, quien gusta hacerlo está invitado, ¿no? Es que es mucho. Otros estudios que hicimos con esta tuberita, esto lo hice colaborando con el doctor Herediano Párez Arellano, que se encuentra en la Universidad del Papaloca. Hicimos este método de flux, que ustedes también saben, pues hay diferentes métodos para obtener superfases, ¿no? Y aquí nuevamente con los compuestos obtenidos estuvimos viendo como cuáles eran las relaciones y entonces establecimos dominios estructurales y entonces podemos decir, bueno, los compuestos tipo torbitita o torbititoide pues van a cristalizar en alguno de estos grupos espaciales. Es decir, que mañana quien alguien quiera cambiar uno de estos átomos por otro, alguna sustitución, pues revisa estas tablitas y va a decir, pues puede dar en cualquiera de estos y me ahorré nuevamente mucho trabajo. Este es un trabajo que recientemente publicamos con la doctora Rosario Moreno, el doctor Laura Lucio y una servidora, y pues aquí nuevamente con una nueva torretita de hierro litrio, pues entonces determinamos las posiciones atómicas de este nuevo compuesto. En otras presiones dinámicas, que era lo que les comentaba que habíamos estado haciendo esto, lo hicimos en el Instituto de Física con la doctora Clo Renero y el doctor Jacques Soulard. En esas transformaciones de fase de las presiones dinámicas, pues también vemos cómo es que van cambiando las fases del óxido de germanio, y estas son fases que corresponden a las que se encuentran en cuerpos interestelares como los meteoritos. Hay también reportes de transformaciones de fase en compuestos ceolíticos y en perovskitas. Estas solamente las he establecido. Bueno, he sintetizado ceolitas, pero obviamente el trabajo pues, otra vez es algo, ¿no? Es análogo a lo que hicimos con las apatitas. Y perovskita, pues aquí vemos que estos cambios estructurales, pues hay una consecuencia que tengo modificaciones en las propiedades ferroeléctricas. Este es un trabajo del doctor Gilbert Viola, y donde tengo pues aquí diferentes estructuras tipo perovskita y cómo pueden describirse a través de los árboles de Bernehaus.
y habrá una relación en una relación entre las propiedades electroquímicas y las relaciones estructurales, porque bueno, aquí ustedes sabrán que los materiales eléctricos pues también presentan piezoelectricidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación? Para encontrar o empezar a ver una relación, actualmente tengo la fortuna de poder colaborar con este grupo de investigación en un tema de química prebiótica que lo encabeza el doctor Alejandro Heredia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, del DECIMA el doctor Guillermo Hernández, el doctor Oscar Solís, y de la Benemérita Universidad de Puebla en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas con el doctor Juan José Gervasio. ¿Y qué queremos hacer aquí? Bueno, uno de los enfoques de este tema de investigación es estudiar propiedades físicas de aminoácidos autoensamblados bajo diferentes condiciones, aplicando un campo magnético o no, para entonces elucidar los tipos de aminoácidos que hay en cuerpos endógenos. Digo exógenos. Entonces tengo propiedades de aminoácidos exógenos, que son los de los cuerpos interestelares, meteoritos, otros, y de los aminoácidos endógenos, que son a los que sintetizamos o encontramos en la Tierra. ¿Que son diferentes? Sí, son diferentes. Y además pues hay que ver como las condiciones en las cuales sintetizan porque determinan el tipo de autoensamblado. Entonces aquí tenemos dos aminoácidos, hay otros estudios con glicina, en este nos hemos enfocado en la alanina. Está L-alanina y D-alanina, que es la configuración levógera y destrógira, y vemos que sí hay una relación estructural. Y vamos a estudiar entonces las propiedades para ver si eso también tiene una relación que corresponde a la estructura. Esto entonces lo vamos a hacer por una técnica que se llama microscopía de fuerza atómica, que es uno de los modos de la microscopía de sonda de barrido, que es el equipo que ustedes tienen aquí en su laboratorio de nanotecnología de CIMAC. El concepto es el siguiente: voy a usar una sonda, que no puede ser obviamente mi dedo, porque pues estoy haciéndolo a escalas muy pequeñas, escalas nanométricas, y pues para empezar la distancia que hay entre mis huellas dactilares están en el orden de micras, entonces no me sirve, ¿no? Va a quedar en millones. Entonces voy a usar una sonda, que puede ser una micropalanca, que va a empezar a oscilar, y entonces voy a censar fuerzas, las fuerzas de Van der Waals, fuerzas Casimir, etcétera, que va a haber entre esa sonda y mi muestra. Y entonces me va a dar información topográfica. Pero ¿qué pasa si ahora a esa sonda le aplico un campo eléctrico? Si le aplico un campo eléctrico, entonces voy a tener otra respuesta. No solo información topográfica, sino una respuesta electromecánica. Entonces, dependiendo de la dirección del campo y de los polos que tenga mi muestra, puedo tener una deflexión o un aumento en el volumen que tiene aquí mi muestra. Y eso se llama microscopía de piezo-respuesta de fuerzas por AFM, mejor conocida para todas las partes como PFM, ¿no? Porque el nombre está muy largo. Entonces, PFM es lo que vamos a hacer. Y esta es una premisa, este es un trabajo que estuvimos haciendo durante toda esta semana, el doctor Oscar Solís y una servidora. Y entonces encontramos L-alanina es el que se da por sí en la naturaleza, que se encuentra entonces de alanina. Y entonces vimos, esta es la topografía, estas son imágenes de fase que me dicen información sobre su ferroelectricidad. Lo que vemos aquí son unas curvas que me dan información del coeficiente en el cual se expande y también me dan información de si ese material es ferroeléctrico o no. ¿Y cómo sé que eso iba a ser ferroeléctrico o no? Podría haber estudiado cualquier otra propiedad. Eso no se lo dije al principio, pero es importante que lo consideremos. Que todo material que es no centrosimétrico es potencialmente ferroeléctrico. Es decir, que todo material que no presenta un centro de inversión, pues puede presentar esta propiedad, porque si presenta el centro de inversión, pues ya la perdí, ¿no? Esta operación de inversión va a hacer que
esta dirección, pues cambia esta. Y entonces ya no tengo todo alineado en una dirección. Entonces, para cuando vayan a solicitar sesiones en el equipo, pues tengan en consideración que de ese modo que se llama PRM, las imágenes de amplitud les van a dar información con respecto a la respuesta electromecánica y su electricidad inversa, en tanto que las imágenes que corresponden al comportamiento de la fase de esa micropalanca, pues me van a dar información sobre la polarización, es decir, el comportamiento ferroeléctrico o no de este. Conclusiones, bueno, estas las podemos encontrar en cualquier libro o documento que trate de las relaciones cristalográficas grupo-grupo, pero pues estas son una confirmación de lo que nosotros hicimos en el trabajo de investigación. Podemos predecir transformaciones de fase, establecer rutas de transformación, determinar dominios estructurales como lo que hicimos con las orbetitas. También, bueno, como ya lo vimos, podemos esquematizar esas transformaciones de fase o esas nuevas posiciones de los átomos a través de los árboles de Bernihausen. Y podemos explicar de manera sencilla la coexistencia de varias fases cristalinas. Perspectiva. Este trabajo yo no lo he hecho. Cualquier persona que lo quiera hacer está cordialmente invitado. Es una idea que he estado pensando. Y es que cuando estoy empleando una sonda, llámele una sonda como una punta en AFM o un haz de electrones altamente acelerado, etc. Puede ser que esté modificando la simetría local. Eso es importante porque ahora todo lo que está enfocado es a nanomateriales, nanoescala, nano. Pero dado que ahora nuestras escalas de análisis son muy pequeñas, hay que preguntarnos si esas propiedades que estoy midiendo son las propiedades naturales o natas del material o son propiedades que son modificadas por el efecto de la interacción con la onda. Un ejemplo de ello pues podría ser hasta deformaciones plásticas. Entonces, si hay una deformación plástica, por ejemplo en estos análisis electromecánicos, porque la punta está interaccionando de manera mecánica con la muestra, entonces tal vez la respuesta que esté midiendo no corresponde del todo a lo que tengo del material, sino es la respuesta del material más lo de la sonda y la modificación que se esté generando. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Debe haber alguna manera, pero a mi parecer es como a donde debemos enfocar esfuerzos a determinar simetrías locales. Bueno, y antes de terminar quisiera agradecer a varias personas que han contribuido a todo el trabajo que he presentado en esta ocasión. En la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Lauro Galindo, que también trabaja en este tema de investigación, el doctor Eligio Orozco, del Instituto de Física, a la doctora Elizabeth Chavira, al doctor Luis Fuentes de aquí de Decimal, que siempre nos ha apoyado también en estos estudios, al doctor Gilad Müller, porque con el gran trabajo de lo que se ha presentado, pues tuvimos la fortuna de contar con su dirección. En los primeros trabajos que empleamos software para hacer los cálculos y no hacerlos a mano, pues al doctor Campbell Brandt de la Universidad de Birmingham y a César Capillas de la Universidad del País Vasco, que César Capillas pues trabaja con el doctor Arroyo, que son los creadores de Bilbao Crystallography Server, que es un sitio donde se desarrolla de manera sistemática ese trabajo. Entonces uno pues podría hacerlo hasta empleando esas herramientas que están en línea. Para el estudio de química prebiótica, pues al doctor Alejandro Heredia de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí encima, como ya lo había mencionado, al doctor Guillermo Herrera, al doctor Oscar Solís, y de la UAP, pues al doctor Juan José Gervasio de la Ciñera. Y pues no, sin antes también agradecerles a ustedes el que se hayan tomado el tiempo de estar en este seminario, y muchas gracias. Cápsulas de ciencia.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados. CIMAV.